Muy buenos días. Damos inicio a una nueva sesión de tutoría civil. Hoy continuaremos la tercera parte del estudio respecto del acto jurídico. Para poder contextualizar, hemos estado revisando algunas de las clasificaciones doctrinarias del acto jurídico y habíamos quedado en aquella clasificación que atendía a la sinceridad de los contratantes. Así las cosas, podemos encontrar actos o contratos que son verdaderos, donde se refleja la verdadera voluntad de las partes, y actos o contratos que son simulados. Estos pueden implicar una hipótesis de simulación tanto absoluta como relativa. Mediante la simulación absoluta, las partes van a fingir ejecutar o celebrar un acto o contrato cuando en realidad no pretende materializar ninguno. Por ejemplo, si el deudor, para evitar el embargo y el despojo de sus bienes, simula vendérselos a un tercero. Así las cosas, va a haber una simulación relativa cuando el acto que se requiere efectuar es realmente distinto al que se declara. Por ejemplo, se celebra la compraventa de un inmueble y en realidad lo que se estaba haciendo era donarlo. Aquí la voluntad real es distinta a la voluntad simulada, pero el fin del negocio jurídico que se celebra en este caso, que es el traspaso de dominio, va a ser el mismo. Avanzando en el contenido, encontramos los elementos del contrato. Para ello, vamos a revisar el artículo 1444 del Código Civil, artículo que hace la distinción entre los elementos accidentales, los elementos de la naturaleza y los elementos esenciales del contrato. La primera clasificación referente a los elementos esenciales del acto o contrato dispone que son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no se produce efecto alguno o degeneran otro contrato diferente. Aquí tenemos una subclasificación también de elementos esenciales comunes o generales y elementos esenciales especiales o particulares. La primera subclasificación, referente a los elementos comunes, estos son simplemente aquellos que no pueden faltar en un acto jurídico, cualquiera sea la especie de negocio jurídico de que se trata. Aquí los autores consideran que estos elementos son la voluntad, el objeto, la causa y las solemnidades. Solemnidades cuando el negocio jurídico lo requiera. Así las cosas, la otra subclasificación referente a los elementos esenciales, pero de tipo especiales o particulares, hace referencia a aquellos que son requeridos o que constituyen una exigencia para ciertos actos jurídicos en particular. Aquí la importancia de esta subclasificación consiste en que la falta de un elemento esencial y común trae como consecuencia, cualquiera que sea el acto jurídico que se celebre, que éste no producirá efecto alguno. Es decir, va a ser inexistente o bien va a tener que adolecer de nulidad absoluta, dependiendo en este caso de la postura que se tome respecto de la inexistencia. La falta o omisión de un elemento esencial particular va a traer como consecuencia que el acto jurídico degenere en otro diferente. Avanzando en los elementos, una vez de haber hecho referencia a los elementos de la esencia, encontramos los elementos de la naturaleza, bien referidos en el artículo 1444 del Código Civil. La denominación de elementos de la naturaleza es rechazada por un sector de la doctrina, ya que se considera que mal pueden ser las consecuencias de un acto ser elementos de éste. Lo que sí hay son efectos naturales, es decir, aquellos que la ley subentiende y que no requieren por lo mismo de una declaración de voluntad para poder existir, pero que las partes, si quieren, pueden eliminar sin alterar con ello la esencia del acto jurídico. Lo cierto es que nuestro Código Civil no habla de elementos de la naturaleza, sino que dice que en todo contrato se distinguen cosas de la esencia,
de la naturaleza y accidentales. Así, el artículo ya referido, el 1444, señala que los elementos o cosas de la naturaleza de un contrato son aquellos que, no siendo esenciales en él, se van a entender pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial. En otras palabras, se trata de las consecuencias del acto jurídico que tienen lugar por disposición de la ley, cuando los interesados nada han dicho al respecto. Adicionalmente, como se trata de un elemento de la naturaleza, pueden ser las partes, estipulándolo, acordar que dichas consecuencias o efectos no se apliquen a este contrato en particular. O sea, van a entenderse intrínsecos a los actos jurídicos sin necesidad de cláusula expresa. Pero si las partes quieren prescindir de ellos, van a tener que declararlo en el mismo acto o contrato. Por último, tenemos los elementos accidentales. El mismo artículo 1444 define los elementos accidentales como aquellos que, sin ser esenciales o de la naturaleza, se agregan al contrato o acto jurídico por medio de una cláusula o estipulación especial. Aquí hay que tener presente que hay ciertas modalidades, elementos accidentales, que pueden ser elementos de la naturaleza, como por ejemplo la condición resolutoria tácita o el plazo tácito, e incluso hay casos en que pueden constituir un elemento de la esencia, como por ejemplo la condición o el plazo en el contrato de promesa, o la condición en la propiedad fiduciaria, el plazo en el usufructo. Estos van a entenderse a la vez elementos de la esencia y elementos accidentales. Avanzando en la temática, encontramos los requisitos del acto jurídico. Aquí vamos a tener requisitos de existencia y requisitos de validez. Los requisitos de existencia van a ser aquellos entendidos como indispensables para que el acto jurídico nazca a la vida del derecho, para que exista como tal y para que produzca sus efectos. Estos requisitos de existencia son nada más y nada menos que la voluntad, el objeto, la causa, las solemnidades exigidas por la ley para la eficacia de determinados actos jurídicos. Así las cosas, los requisitos de validez, una vez que el acto jurídico ya existe, son aquellos cuya omisión no impide la existencia del acto jurídico, pero cuya ausencia va a viciar el acto, de manera tal que se permite que se solicite la privación de los efectos de dicho acto mediante la declaración de nulidad de éste, la que deberá ser efectuada mediante sentencia judicial y por tanto, mientras que dicha sentencia no se encuentre ejecutoriada, el acto va a producir todos los efectos, es decir, el acto jurídico va a nacer viciado, nace enfermo. Y estos requisitos son la capacidad de las partes, la voluntad exenta de vicios, el objeto lícito, la causa lícita, y algunos autores, atendiendo a la naturaleza del acto, también agregan las solemnidades, solemnidades que la ley exige para la validez del acto. El artículo 1445 nos indica, a propósito de la opinión de algún sector de la doctrina, encabezada por don Carlos Ducci, que los requisitos van a poder subclasificarse también en internos y externos. Avanzando más en la materia, luego de esa pequeña reflexión, encontramos los principios del acto jurídico. Lo cierto es que, como bien se dijo en la cápsula anterior, vamos a encontrar una raíz constitucional y una raíz del derecho privado. La raíz constitucional del acto jurídico parte sobre la base de el derecho a la identidad y la dignidad personal. También sobre uno de los principios más afianzados, que es el principio de la autonomía de la voluntad,
esta libertad que se le otorga a los particulares para obrar dentro de los márgenes que la ley establece, creando todo tipo de actos o contratos. De ahí que parte la clasificación de contratos típicos y atípicos, y los innominados también. También tenemos derechos relativos a la familia, de cara a los principios del acto jurídico, eh, derecho a la seguridad social, entre otros. Entre principios del derecho privado tenemos el derecho a la igualdad, el derecho a la libertad o la autonomía privada, como ya se dijo, el derecho al acceso de los bienes y a la propiedad, la legalidad entendida como el acto jurídico, viéndolo como una regla particular que conforme las normas de superior jerarquía se inserta en el ordenamiento jurídico mediante un proceso derivativo cuya finalidad es precisamente velar por el respeto de la norma superior. Eh, Retomando el tema de los requisitos del acto jurídico, volvemos al primer elemento, la voluntad. La voluntad como concepto se puede materializar como aquella facultad humana que habilita al hombre para poder realizar lo que desea o lo que necesita. En los actos jurídicos unilaterales se habla del concepto de voluntad, en los bilaterales de consentimiento. Esto es el acuerdo de voluntades de dos o más partes destinado a obtener un efecto jurídico. Este es el requisito más importante del acto jurídico. La voluntad como tal, como para que sea un requisito de existencia, debe ser seria y tiene que estar manifestada. Seria significa que la voluntad debe manifestarse con el fin preciso de producir los efectos jurídicos. Esto se desprende del artículo 1478 del Código Civil. Manifiesta. Manifiesta implica que para que el derecho, que la voluntad importe, una vez que está, se haya materializado, o sea, se encuentre manifestada abiertamente. Y esto no es nada más que la exteriorización. Y esta exteriorización puede ser expresa o puede ser tácita. La exteriorización expresa es aquella que se declara en términos explícitos, es decir, cuando la voluntad queda manifestada de forma inequívoca, ya sea de palabra, ya sea por escrito o incluso mediante signos. Si nosotros revisamos algunos casos en que la ley exige una manifestación expresa de voluntad como única forma de exteriorizarla, tenemos el artículo 1511 a propósito de la solidaridad en los contratos, y aquí se exige que tiene que ser expresa. También encontramos el caso del artículo 1060 en lo relativo a la manifestación de la voluntad del testador, y el 1465 respecto del dolo contenido en una cuenta aprobada. Así las cosas, la otra forma de exteriorizarla o de materializar la voluntad es la voluntad tácita. Aquí se trata de hechos que sirven de base para deducir la manifestación de la voluntad de las partes. Esto es una conducta de la cual aparece en forma implícita la manifestación de la voluntad. Lo cierto es que el Código de Comercio, por su parte, atribuye igual valor a la manifestación expresa y a la manifestación tácita, como se desprende del artículo 103 del Código de Comercio. Lo cierto es que, en primer lugar, tenemos que el hecho que se supone la manifestación de la voluntad debe ser concluyente. En segundo término, tenemos el hecho debe ser inequívoco, es decir, que no pueda ser interpretado de una manera diferente. Y por último, que sea incompatible con una voluntad contraria. Esos serían los requisitos para poder tener como base que la manifestación de voluntad se efectuó de forma tácita. También
encontramos, a propósito de esta exteriorización de la voluntad, el silencio. El silencio que por regla general no va a constituir manifestación de voluntad. Esto se debe a que el silencio no implica ni una afirmación ni una negación, es decir, va a ser siempre equívoco, ya que no se traduce a una voluntad alguna. No obstante ello, existen una serie de excepciones en esta materia y la principal de ellas es cuando la ley le va a asignar algún valor al silencio. Lo cierto es que hay algunos ejemplos de ello, por ejemplo el artículo 1767, el 1233, el 898, el 666, entre otros. También cuando las partes del contrato se lo hayan asignado. Aquí radica un poco el tema del principio de la autonomía de la voluntad. Si la ley no lo dijo, entonces el particular tiene la libertad para poder fijarlo en el contrato. Entonces, si las partes le asignan algún valor al silencio, se va a tener como una manifestación de la voluntad. Y un ejemplo es el caso del contrato de arrendamiento, en donde frente al silencio de las partes se va a entender renovado el contrato por un determinado plazo. Eh, También tenemos el caso de el el juez que analizando determinadas circunstancias de hecho le va a atribuir valor al silencio. En doctrina esto se va a denominar silencio circunstanciado. Entonces, en síntesis, tenemos que la voluntad se puede manifestar de forma expresa o tácita, y a la vez la voluntad tácita va a tener que ser constitutiva de hechos inequívocos que lleven a pensar que la verdadera voluntad de la parte va a ser la de constituir una determinada situación jurídica. A la vez vamos a tener casos exceptuados donde tanto la ley, las partes o el juez van a poder asignarle valor al silencio, entendido como una manifestación de la voluntad. Eh, lo cierto es que es imprescindible poder elaborar y poder visualizar una diferenciación entre la voluntad real y la voluntad declarada. Voluntad real, en donde, como ya se indicó anteriormente, se declara que se ejecuta cierto acto jurídico, pero en realidad, por diversos motivos sociales, económicos, las partes celebran otro. Entonces, declaran que se celebra una compraventa y en realidad lo que querían hacer era una donación. Entonces, existe una serie de diferencias entre ambas voluntades y principalmente radican que existe un conflicto, en este caso, entre la voluntad que se manifiesta por las partes y el fuero interno, que constituye la voluntad real. Y frente a esta divergencia hay dos teorías. Hay dos teorías, una teoría clásica y una teoría moderna. Lo cierto es que la teoría clásica es encabezada por Savigny y que plantea que si la voluntad es un elemento central en el acto jurídico, entonces va a tener que primar la voluntad real. Muy por el contrario, la teoría más moderna, más ecléctica, plantea que va a tener que primar la voluntad declarada por dos razones principalmente. La primera es la seguridad y la certeza jurídica y la segunda va a ser la protección de los terceros. Lo cierto es que nuestro Código Civil distingue entre las partes y respecto de los terceros de buena fe. Eh, Respecto de las partes, va a primar la voluntad real, su fuero interno, por ejemplo, el artículo 1560 en materia de interpretación contractual. Otro ejemplo es en materia de interpretación del testamento, del artículo 1069. Eh, a su vez, nuestro código, como adopta una posición ecléctica, hace la diferenciación respecto de los terceros, estos terceros que están de buena fe. Y lo cierto es que sucede que si se mantuviese el procedimiento anterior, que sigue a la teoría clásica, los terceros podrían verse afectados, por ejemplo, por una simulación. Entonces, respecto de los terceros de buena fe,
va a tener que primar la voluntad que se declaró en el acto o contrario, esta voluntad que fue manifestada, que fue exteriorizada, porque es la que ellos conocen y es la que tuvieron a la vista al momento de contractuar. Entonces, esto último va a emanar de las correspondientes contraescrituras, por ejemplo, del artículo 1707. Aquí el tercero conoce la escritura pública ya que se encuentra en un registro público que lleva el notario llamado repertorio, pero va a desconocer las escrituras privadas que pueden pactar las partes para alterar lo contenido en la escritura pública. Luego de hacer esa diferenciación, avanzamos respecto a la formación de la voluntad. Lo cierto es que aquí hay que distinguir entre los actos jurídicos unilaterales y los actos jurídicos bilaterales. En el primero de ellos va a tener que requerirse solamente la decisión o la voluntad de una o de varias personas, todas las cuales forman una sola parte. Esta voluntad va a tener que ser seria, va a tener que ser manifestada y en ciertos casos cuando la ley exige una solemnidad, esta voluntad necesariamente va a tener que manifestarse a través de dicha solemnidad exigida por la ley. Así las cosas, si estamos frente a un acto jurídico bilateral, la voluntad se forma por la concurrencia de la voluntad que emana de las partes que concurren al acto jurídico, caso en el cual la voluntad pasa a llamarse consentimiento. El consentimiento se define como el acuerdo de voluntades de las partes necesario para dar nacimiento al acto jurídico. Aquí hay una materia muy en particular, porque lo cierto es que la formación del consentimiento propiamente tal no se encuentra regulada en el Código Civil, sino que es recogida posteriormente en el Código de Comercio. Código de Comercio que data de mediados del siglo XIX y es posterior, dicho sea de paso, al Código Civil. Eh, el Código Civil entonces no regula las normas relativas a la formación del consentimiento. Y este silencio, como bien se dijo, fue suplido con la dictación del Código de Comercio, específicamente entre los artículos 97 a 108, los que la jurisprudencia también ha entendido que son de aplicación general, ya que al no encontrarse normado en la norma común, se entienden incluidos dentro de esta ley especial y son de aplicación entonces para las restantes áreas. Eh, Se sigue que para la formación del consentimiento va a requerirse la concurrencia de dos actos sucesivos. El primero es la oferta y el segundo es la aceptación. La oferta es entendida como el acto jurídico unilateral por el cual una persona va a proponer a otra la celebración de una convención. Algunos autores sostienen que la oferta es en sí misma una declaración contractual, no un mero acto preparatorio. De ahí que la oferta ha de distinguirse rigurosamente entre, o sea, se ha de distinguir de la simple comunicación, de estar dispuesto a concertar un contrato y de la invitación a hacer ofertas. La oferta ha de hacerse en el sentido de que el contrato quedará cerrado mediante la declaración del acuerdo por parte del destinatario. En cuanto a los requisitos de la oferta tiene que ser firme. ¿Qué significa que sea firme? Significa que la oferta debe manifestar una voluntad decidida en orden a la celebración de un determinado acto jurídico. Por lo anterior, el artículo 105, inciso primero del Código de Comercio, dispondrá que aquellas ofertas indeterminadas contenidas en ciertos catálogos no son obligatorias para el que las hace. El segundo requisito de la oferta es que sea precisa. Precisa significa que ella debe ser clara en cuanto al negocio jurídico que se propone celebrar. El tercer requisito es que la oferta tiene que ser completa. Significa que debe contener todos los elementos del acto jurídico que se propone celebrar para que baste con una aceptación pura y simple de la otra parte para que el acto jurídico quede perfecto.
O sea, los requisitos de la oferta es que sea firme, precisa y completa. En cuanto a la clasificación, la oferta, al igual que el caso de la voluntad, admite una clasificación que se expresa o una clasificación que es tácita. Y aquí encontramos la clasificación verbal o escrita, según la forma en la que ella se realiza. Esto se encuentra en los artículos 97 a 98 del Código de Comercio. Lo cierto es que la oferta puede ser expresa o tácita, cuando ella está contenida en una declaración del proponente, la que manifiesta en términos directos y que revela la intención del oferente de celebrar una determinada convención. En cambio, va a ser tácita cuando ella se desprenda de ciertos comportamientos del proponente. Otra de las clasificaciones es aquella dirigida a persona determinada o persona indeterminada. En el primer caso, el destinatario se encuentra perfectamente individualizado. La oferta dirigida a persona determinada, indeterminada, por el contrario, es aquella que no va dirigida a ninguna persona en particular, sino que al público en general, como sucede, por ejemplo, en los avisos o ofertas que vienen en los diarios o bien los medios de comunicación. Ahora bien, ¿cuál es la persona de quien puede emanar la oferta? Lo cierto es que es indiferente que la oferta emane del futuro acreedor o del futuro deudor, es decir, de una cualquiera de las personas que, de perfeccionarse la convención, pasará a tener la calidad de parte.